Buenos días a todos y a todas. Para Comercializadora Comarco inicia un tema de desarrollo muy importante, dando cumplimiento a un decreto ley que emitió el Ministerio de Trabajo, creando con él una dirección de riesgo laboral. Es por ende que todas las compañías a nivel Colombia deberán ejecutar el sistema de seguridad en el trabajo. Hoy damos inicio a una etapa muy importante que es la inducción correspondiente a este sistema. Por ende, en presencia del representante legal, el señor César Augusto, vamos a dar el cumplimiento por ley de grabación del video institucional que se llevará a cabo a nivel nacional. Con este video lo que queremos es que la gente que está afuera, llámese Medellín, Cúcuta, Bucaramanga, Santanderes, el Valle, puedan conocer toda la trazabilidad que emite directamente. Este sistema es largoplacista, significa que hay unas etapas correspondientes que debemos de cumplir y adicionalmente a eso debemos de formar grupos de trabajo con los cuales debemos dar un inicio de actividades de esos grupos de trabajo. El encargado de todo este proceso, en la parte de coordinación de este sistema, es el señor Wilmar Vela, que va a ser el que va a llevar de manera mensualizada, con reuniones con el representante legal y la dirección operativa, el cumplimiento del mismo. Como le decía, es largoplacista, no cortoplacista. Largoplacista desde el punto de vista que hay que hacer una cantidad de modificaciones a los cambios de riesgo. Todo se trata de prever cualquier tipo de riesgo profesional que pueda haber en la compañía. Le solicitamos de antemano que cada vez que estemos presentes directamente en este video, las preguntas o aclaraciones que tengamos al respecto la vamos a hacer al final del mismo. Buenos días para todos. Como lo decía don Orlando, entonces este sistema se llama Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para Comercializadora Comarco SAS. En el contenido presentamos unas definiciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, los compromisos que debe tener cada una de las partes, pues porque en este sistema no solo actuamos los trabajadores ni la alta gerencia, sino también la ARL y diferentes personajes que tienen que ver con el sistema. Cuarto, aspectos generales de la elaboración y conservación de documentos, la elaboración y conservación de los mismos, pasos para la realización del sistema y por último una pequeña sensibilización que me gusta hacer con respecto a riesgos laborales. Entonces en la presentación hablamos de quién creó esto y de dónde salió. El Ministerio de Trabajo, por medio de la Dirección de Riesgos Laborales, publicó el decreto 1443 del 2014. A partir de ese estándar se vino contemplando varias leyes y se vino estructurando para que al final el Ministerio de Trabajo nos dijera a nosotros, como pequeñas, medianas y grandes empresas, cómo debíamos elaborar nuestro sistema de gestión, porque pues depende también del número de trabajadores que tenga cada empresa, ¿sí? Luego, en el Decreto Único del Sector Trabajo 1072 del 2015, en el libro 2, parte 2, título 4 y capítulo 6, nos habla de las disposiciones para la implementación de este sistema de gestión. Luego de este Decreto Único 1072, en el 2017 sale la resolución 1111 de marzo de 2017, donde nos habla de los estándares mínimos para cumplir con el sistema de gestión. Recordando que esto va a ser auditado por el mismo Ministerio del Trabajo y que ellos van a enviar como unos auditores para mirar cómo nosotros como empresa empezamos a crear el sistema y cómo lo vamos elaborando desde su fase inicial. En el segundo punto encontramos las definiciones, unas definiciones que nos da el Ministerio de Trabajo como para que se estandarice y todos hablamos en un solo idioma, ¿sí?
Entonces el ministerio, ¿qué es lo que hace? Cuando emite la ley pone unas definiciones y esto debe ser explicado para que cuando se traten o se toquen estas definiciones ya cada uno sepamos de qué estamos hablando. Entonces, como primera definición, acción correctiva es la acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u una situación no deseable. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es cuando yo veo de pronto que estoy haciendo una acción mal hecha y lo vivo haciendo día tras día sin darme cuenta que esto me puede ocasionar un peligro y un riesgo para mi salud. Entonces la acción correctiva habla de la acción que yo tomo para erradicar esto, ¿sí? La alta dirección, como segunda definición, se dice de persona o grupo de personas que dirigen y controlan la empresa. En este caso pues hablamos del representante legal y de la dirección operativa, como lo decía Orlando. Tercero, amenaza, peligro latente de un evento físico de origen natural o causado o inducido por la acción humana de manera accidental. Esto también trata de lo que les hablaba ahorita, es una acción que nosotros hacemos involuntariamente y que puede ocasionar un accidente o una enfermedad laboral. Cuarto, identificación de peligro, proceso para establecer si existe un peligro y definir las características de este, y dentro de esta capacitación vamos a tratar el tema de cómo se identifica el peligro y qué características trae, cómo lo evaluamos, cómo lo corregimos o lo eliminamos. En quinto encontramos un registro. Este es un documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de las actividades desempeñadas. Entonces, para ejemplo, este es un registro, ¿sí? Donde vamos a tomar nuestra firma diciendo que nosotros recibimos la capacitación e inducción al sistema de gestión, y donde tenemos, pues como dice ahí, algunos objetivos de las actividades desempeñadas. Entonces, pues en los temas tratados vamos a nosotros, mientras que yo dicto la inducción, a escribir qué temas vamos a ver, qué temas vamos a mirar, qué es la inducción que están recibiendo, y al final vamos a escribir algunos de los participantes una conclusión o una observación que tengan. ¿Listo? En la segunda página, de ahí para abajo, pues empieza la lista como de asistencia, entonces llenamos los daticos y pues firmamos. Y en la sexta definición encontramos obligación, que yo lo defino como compromiso. Compromiso porque pues en este sistema de gestión se dice que es como que se debe cumplir por obligación, y nosotros no debemos mirar este sistema como una obligación, sino como un compromiso para que primero no haya un accidente, que es lo que siempre se evita, y segundo para que a futuro no vayamos a encontrar una enfermedad laboral en el desempeño de nuestras actividades en cada lugar de trabajo, ¿no? Pues porque pues todos hacemos una actividad diferente en la empresa. En el contenido encontrábamos como segundo punto el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero para comprender esto necesitamos saber de dónde viene el término seguridad y salud en el trabajo. Esta es una disciplina que trata de la prevención de lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de protección y promoción de la salud, ¿sí? O sea, es un sistema que va continuo y por etapas, tratando de la prevención de lesiones, de siempre prevenir mi salud y mi integridad, ¿sí? Ya miramos qué es seguridad y salud en el trabajo, ahora miremos qué es un sistema de gestión. A lo largo pues, de toda la legislación colombiana se han creado varios sistemas de gestión, como son las ISO 9001, las 14001 y las 18001, que cada uno abarca un tema diferente: las 9001 de calidad, las 14001 de ambiental y la última OSHAS, que es como un sistema integrado de las dos. En este sistema de gestión encontramos que consiste en un desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, con el objetivo de anticipar, reconocer y evaluar cualquier peligro que encontremos en nuestro lugar de trabajo, no solo en la empresa, pues porque como pues aquí sabemos, no todo el mundo trabaja en la instalación, ¿sí? Pues los vendedores trabajan más que todo afuera en la calle,
y digamos que los peligros que pueda tener los muchachos de bodega no son los mismos peligros o enfermedades que pueda tener alguien aquí administrativo que la mantiene pues todo el día sentado en el computador. ¿Sí? Encontramos que en el sistema de gestión vamos a ver 4 fases, que aquí las anuncio: planear, hacer, verificar y actuar. En cada una de estas fases hay preguntas que nos debemos hacer y acciones que debemos tomar para que el sistema de gestión se implemente desde el 0% al 100% con un grado de mejora continua, como bien lo dice ahí. ¿Sí? O sea, es un sistema de gestión que no termina a la hora de finalizar con el último paso. O sea, es un sistema que va a ir año tras año mejorando y llevando a cabo los objetivos. Entonces encontramos que en el planear nos hacemos las siguientes preguntas: ¿qué se hará, cómo, cuándo y dónde? ¿Sí? Digamos que para esta capacitación, por dar un ejemplo, nosotros primero debemos haber planeado qué se va a hacer, en dónde se va a hacer y qué vamos a utilizar para dictar la capacitación y la inducción. ¿Sí? Recordemos que el objetivo principal de esta capacitación es conlleva más a la inducción. ¿Por qué? Porque es donde se dicta lo que es el sistema y lo que trae el sistema. ¿Sí? Luego nos vamos al hacer, ejecutar lo planeado. ¿Sí? Ya miramos de qué se va a hacer, dónde se va a hacer, qué recursos necesita. Entonces ahora lo vamos a ejecutar, que sería el paso que estamos haciendo. Nos vamos a verificar. Digamos que pues en este paso hallaríamos en la parte de conclusiones del registro en qué fallamos, si hubo tiempos como digamos se nos corrió la capacitación, tratar de mejorar eso para que en una próxima ocasión o en una próxima capacitación todo sea como en el tiempo establecido. Y en el actuar nos preguntamos qué aprendimos, qué errores no se pueden repetir y qué aciertos se deberían estandarizar. Cuando nosotros implementamos un proceso en la empresa, siempre debemos saber si eso funcionó o no funcionó. Si no funcionó, pues lo cambiamos. Si funcionó, lo estandarizamos. O sea, hacemos un procedimiento para que se repita y no vuelva a ocurrir un error. ¿Sí? De eso se trata este sistema. Que si yo le digo a un trabajador o la empresa dicta un procedimiento de cómo debe alguien atender a un cliente o cómo se debe desplazar de un sitio a otro para que en ese transcurso no haya un accidente, y digamos que si yo establezco ese proceso y no hay ningún accidente, quiere decir que el proceso está bien, ¿cierto? Entonces eso se estandariza por medio de procesos, de manuales de procesos. ¿Sí? En el siguiente paso encontramos los compromisos. Les comentaba que en este sistema de gestión no solo actuamos nosotros como trabajadores ni la alta gerencia como responsables del sistema. Entonces, como primer paso, pues encontramos el compromiso del empleador, ¿sí? En este caso, pues, la gerencia y los dueños de la empresa. Entre esos está definir, firmar y divulgar la política de seguridad y salud en el trabajo. Esta política de seguridad y salud en el trabajo la emite la alta gerencia, dando cumplimiento a unos requisitos que nos dice la norma y diciendo el compromiso que tiene la empresa para con los trabajadores en cuestión de riesgos laborales. La rendición de cuentas, que es como las reuniones que hace la empresa para mirar cómo se está avanzando y cómo se ha mejorado el tema de seguridad industrial. Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables. Allí vemos que la empresa no solo se va a enfocar a cumplir la legislación en seguridad industrial. La empresa tiene que cumplir otra legislación aparte, que puede ser el pago de parafiscales, que el empleado tiene que estar afiliado a una ARL, y etcétera, etcétera. O sea, no es solo de seguridad industrial, sino que vamos a abarcar todo el cumplimiento de requisitos normativos aplicables para la empresa. En el plan de trabajo anual, pues es un plan que establecemos desde la coordinación del sistema para mirar qué se va a hacer en cada año, por semana o por meses, dado a cómo se determine con la gerencia, la participación de los trabajadores, asignación y comunicación de responsabilidades, la definición de asignaciones de recursos, pues porque digamos que como empleador yo debo asignar tanto personal
como un recurso financiero y un recurso técnico. Un recurso técnico puede ser un computador, ¿sí? Un recurso financiero es cuando me toca ya entrar a comprar algo, como digamos que aquí en la empresa lo hemos visto y es se necesita una escalera o se necesita, digamos que a medida que vayamos avanzando se va a ir comprando lo que puede ser una camilla, lo que puede ser dotar los botiquines de seguridad, lo que puede ser lo que dan las escaleras, los antideslizantes de las escaleras. Entonces eso pues me genera un recurso financiero. Ese es el compromiso que tiene el empleador, recordemos. La gestión de peligros y los riesgos, la prevención y promoción de riesgos laborales, como les decía al principio, dirección de la seguridad y salud en el trabajo, y la integración de los aspectos de seguridad en conjunto con otros sistemas y procesos que pueda tener la empresa. Entonces este sistema puede, digamos que, relacionarse y formar un solo conjunto de sistemas con lo que puede ser recursos humanos, con lo que puede ser mismísima cartera, facturación, con todos los aspectos de la empresa. Otro factor, entidad que se compromete con el sistema es nuestra ARL. Recordemos que nosotros como empresa estamos afiliados a una ARL, ¿sí? En este caso nuestra ARL es Sura, ¿sí? ¿Ellos qué compromiso tienen para con la empresa? Primero, capacitar al COPAS o vigía en seguridad y salud en el trabajo. En este caso nosotros, ¿qué dice la legislación? Que cuando es menos de 10 trabajadores, o sea, de 0 a 10 trabajadores, se debe tener un vigía de seguridad y salud en el trabajo. Como somos más de 10 trabajadores, que independientemente por nuestra forma de vinculación, ya sea por ARES, ya sea por un contrato de prestación de servicios, o ya sea por alguien que contratemos para que venga a hacer una modificación aquí en la instalación, ellos deben capacitar a ese personal. Prestar asesoría de asistencia técnica a las empresas afiliadas para la implementación del sistema. Y realizar la vigilancia delegada de cumplimiento. En este tercer punto, no es que la ARL nos vaya a auditar, ni que ella es la que va ante el ministerio a decir cumplen o no cumplen. Ellos son más bien como un apoyo que tiene la empresa para cumplir con todo lo que nos exige la ley. Luego de ver estas dos, nos vamos a los compromisos de los trabajadores. Como primer punto, procurar el cuidado integral de nuestra salud. Este como primer punto es el prioritario, o sea, el fundamental para con nosotros los trabajadores. ¿Por qué? Porque yo puedo establecer un proceso, puedo decirle a usted cómo camine, puedo decirle a usted tome estos oídos para que su salud auditiva no se le afecte, pero si nosotros como trabajadores no ponemos en práctica todas estas herramientas que da la empresa, igualmente pues va a ocurrir un accidente, vamos a sufrir una enfermedad. Entonces el primer compromiso que debe tener el trabajador es cuidarse a uno mismo, ¿sí? Un ejemplo, que si yo voy en la calle y veo que el semáforo está en rojo, por el afán de pronto llegar temprano a una cita o de llegar a donde un cliente, nos pasamos el semáforo en rojo, que ahí no tendría que ver nada la empresa, ¿cierto? Seríamos nosotros mismos, por nuestro afán, vamos, cruzamos el semáforo en rojo, nos atropellan y ocurre un accidente pues grave, ¿no? El segundo compromiso es suministrar información clara, veraz y completa sobre nuestro estado de salud. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que algún empleado por el estar trabajando, por el estar cumpliendo con su labor, no informa a la empresa que de pronto se encuentra en mal estado de salud, ¿sí? Entonces pues se sugiere que si nos encontramos mal, si tenemos alguna enfermedad ya diagnosticada, pues le informemos a la empresa pues, para que la empresa esté enterada y se haga el debido seguimiento. Tercero, cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión. Cuarto, informar oportunamente al empleador acerca de los peligros y riesgos latentes. Ejemplo claro, los muchachos de bodega me decían la vez pasada, necesitamos una escalera porque los estantes, aunque no manejamos un grado
de trabajo en alturas, pues siempre están arriba de las cajas, necesitamos una escalera porque nos estamos esforzando. Eso es un informe oportuno para uno hacer la gestión. Quinto, participar en las actividades de capacitación en el sistema de gestión. Resulta y pasa que la ARL, como lo veíamos anteriormente, ellos están comprometidos para hacer un apoyo en este sistema. Entonces ellos van a prestar capacitaciones que van a ser pues transmitidas a cada uno de ustedes y de acuerdo a la labor que cumple, ¿sí? Para asistir a una capacitación. Digamos, el otro día hablaba con Darío, me decía, uno vive muy estresado, que aquí, que un cliente que corra para aquí, que los cobros, que etcétera, etcétera. Entonces, digamos que uno podría enviar una capacitación para el manejo y control del estrés, ¿sí? Y recordando que el estrés, pues, deroga muchas enfermedades en nosotros. O sea, el estrés... Hasta incapacidades. Exacto. Sexto, participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Pues porque recordemos que esto no es solo como que de que los de gerencia quieren joder la vida, entonces vamos a cumplir, o el ministerio quiere joder la vida, vamos a cumplir, sino que sea una participación de todos y que todos hagamos pues que este sistema funcione. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna? ¿No? ¿Alguna observación? Ok. En el siguiente punto vemos la elaboración y conservación de los documentos de este sistema de gestión. Como este sistema de gestión abarca mucha documentación, ¿qué nos exige la norma? ¿Qué nos pide el Ministerio de Trabajo? Que conservemos y protejamos esos documentos. ¿Sí? El Ministerio no dice usted debe hacerlo en computador o usted debe hacerlo físico, no, el Ministerio no dice cómo debemos hacerlo. Solo nos da unas pautas para que nosotros esa información que la tengamos protegida. Ejemplo, puede ser que alguien aquí en la empresa tenga una enfermedad, no sé, que grave o algo así, entonces que eso pues no llegue como a bocas de todos, sino que la información esté guardada y pues solo la tenga que ver el que de verdad tiene que saber sobre esa enfermedad, ¿sí? Entonces, las empresas deben conservar los registros y documentación que soporte el sistema de gestión. Esto conlleva mucho documento, por lo menos el registro que acabamos de tener, no es que firmamos la lista de asistencia y arrojo ese papel a la basura, o no. Cuando nosotros nos exijan o vengan a hacer una auditoría, pues nosotros debemos sustentar que se hizo la inducción, ¿sí? La conservación de los documentos de manera controlada. Se debe garantizar que los documentos sean legibles y fácilmente identificables. Ejemplo, si el auditor viene a la empresa y me dice necesito ver la matriz de riesgos, de identificación de peligros, pues que yo no empiece como a buscar en una carpeta y buscar aquí, buscar allá, sino que de una manera organizada uno tenga el control de esos documentos. El responsable del sistema de gestión, en este caso yo, tendré acceso a todos los documentos del sistema, exceptuando lo que les decía, informes médicos, ¿sí? Porque ¿qué dice la ley? Que yo no puedo ver ese informe médico si no tengo una especialización en seguridad y salud del trabajo con ese perfil médico, ¿sí? Yo en este momento estoy estudiando, pero para seguridad industrial, no tengo un perfil médico. En ese único caso sería que de pronto yo no tuviese acceso a esa información. La conservación puede hacerse de forma electrónica siempre y cuando se garantice la preservación de la información, ¿sí? Pues manera electrónica, llevar todos los documentos en un computador y siempre y cuando se garantice que no se me vaya a borrar o que el día de mañana yo le diga al auditor no tengo el papel porque lo perdí, lo tenía en el computador, etcétera, se me formateó. En el siguiente paso encontramos los pasos para la realización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para el primer paso que nos pide la norma, primero que debo identificar la normatividad vigente en materia de riesgos laborales. ¿Qué quiere decir esto? Una matriz legal. Identifique toda la legislación que voy a cumplir en cuanto a riesgos laborales. La identificación de la normatividad vigente, aunque está repetida.
La identificación de las amenazas y evaluación de la vulnerabilidad son procesos o mecanismos que vamos a empezar a implementar, donde vamos a tomar diferentes datos de cada uno de ustedes, que se va a sacar aparte un día X y se le va a decir, bueno, necesito para la identificación de amenazas estos datos. Entonces, bueno, a medida que se vaya haciendo el sistema, yo les iré explicando a cada uno de qué se trata este tema de vulnerabilidad. La evaluación de la efectividad de las medidas implementadas para controlar los peligros, lo que les comentaba. Como es un sistema de gestión lógico y por etapas basado en la mejora continua, pues debemos empezar a mirar la efectividad de las medidas implementadas. El cumplimiento del programa de capacitación anual. Sencillo, la descripción sociodemográfica de los trabajadores. Esta descripción sociodemográfica quiere decir de un estudio que se realiza donde lo mismo, saco a cada trabajador y le digo usted con quién vive, dónde vive, teléfono, dirección, etc. O sea, es una base de datos más completa donde uno tenga toda la información del trabajador. Segundo punto, y como punto muy importante que yo creo que es en lo que más se basa este sistema de gestión, es la identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos y gestión de los mismos. Entonces, para este punto encontramos aquí la matriz para identificar, evaluar, valorar y gestionar esos riesgos, ¿sí? La primera página encontramos las instrucciones donde describo el procedimiento que se debe tener en cuenta en cada punto de la matriz, con niveles de exposición, niveles de eficiencia y otro nivel importante que está acá, la determinación del nivel de probabilidad, el significado de los diferentes niveles de probabilidad. Digamos que esto es un análisis y una operación matemática donde pongo varias de acuerdo a lo que esté presentando la empresa en materia de riesgos. Entonces eso me arroja un número y ese número tiene un significado de ser, ¿no? Encontramos en la segunda hoja los peligros, la tabla de peligros, que es donde encontramos el riesgo biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánicos, condiciones de seguridad y fenómenos naturales, ¿sí? En cada uno pues se explica de qué deroga cada uno, ¿no? Entonces el biológico, los virus, las bacterias, una gripa, ¿sí? Etcétera, etcétera. El físico, más digamos que puede ser por ruido, la iluminación, todo lo que afecte a mis sentidos, ¿no? Entonces, la audición, mi vista, mi sentir, etcétera. El químico es cuando es lo que deroga de actividades como de pronto donde actuamos con sustancias ya que tienen químicos, ¿no? Digamos que aquí pues en la empresa, como no somos productores, no tocamos este tema, ¿sí? Pero digamos una empresa que realice un removedor o que realice un producto de nosotros que conlleve a utilizar productos químicos, pues debe enfocarse en este riesgo. El psicosocial, pues que depende y deriva casi todo el estrés, ¿sí? De qué situaciones hacen a que a mí me lleve a tener una ocasión de estrés, las características de las organizaciones, la demanda del trabajo, ¿sí? Son muchos factores que influyen para este riesgo, el psicosocial. Las horas de trabajo, o el estar pensando en mi sueldo, o el estar pensando en que no tengo las condiciones para desempeñar muy bien mi labor, etcétera, etcétera. Los biomecánicos, las posturas, los esfuerzos y los movimientos repetitivos. Entonces lo que les decía, para todos no va a ser el mismo riesgo. Digamos que aquí alguien administrativo, lo mismo, que está todo el día escribiendo en un computador, no va a tener la misma enfermedad de alguien de bodega que de pronto esté manipulando cargas, ¿sí?
Las condiciones de seguridad, mecánico, eléctrico, locativo, tecnológico, accidentes de tránsito, etcétera. Sí, esto ya tiene que ver más con las condiciones externas a mi trabajo. Y los fenómenos naturales, que puede ser pues, un temblor, un terremoto, un vendaval, inundación, un derrumbe, etcétera, etcétera. Para la identificación de riesgos, entonces obtenemos esta matriz donde se especifica allí el lugar de trabajo y allí sí entramos a hacer lo que demanda esta labor. ¿Sí? Encontramos que debo poner la zona o lugar en donde yo trabajo. ¿A qué proceso pertenezco yo? ¿Al administrativo, al de logística, al comercial? ¿A qué proceso estoy yo? Ahora sí, mi zona o lugar de trabajo, las actividades que yo desempeño, por ejemplo, esto es un ejemplo de la gerencia, planear, direccionar y controlar todos los procesos administrativos. Las tareas, pues ya es como derogar mi actividad, pero ya diciendo, yo hago esto, ¿sí? El paso a paso de mis actividades. Si es rutinario o no, ¿por qué? Porque digamos en este caso es un riesgo biológico. Un riesgo biológico donde yo me puedo infectar en mi lugar de trabajo por un virus, por un hongo, por una bacteria, etcétera, etcétera. Eso no es rutinario. Eso, como lo hemos visto pues aquí, que lo he visto en la empresa, eso es cada vez que alguien se enferma. Esporádico, exacto, es la palabra. Entonces en este caso no es rutinario. Pero digamos que puede ser algo rutinario. El estar escribiendo todo el día en un computador y que eso lo desempeño todos los días. Eso es una labor rutinaria. Se describe el peligro, se le da una clasificación, en este caso biológico, damos unos efectos posibles, o sea, ese riesgo que conlleva su salud, ¿sí? En este caso, pues afectación al sistema respiratorio, pinchazos, gripa, etcétera, etcétera. Controles existentes. Para los controles decimos que hay una fuente, medio e individuo. La fuente es lo que ocasiona ese riesgo. El individuo pues somos nosotros y el medio es lo que está entre el riesgo y yo. Entonces, ¿cómo puedo controlarlo? Hay tres maneras. O controlo la fuente, que es lo que me está causando a mí mi enfermedad o mi peligro, y lo erradico, ¿sí? Si de pronto eso no tiene cómo erradicarlo, entonces busco un control para lo que está entre él y yo. Un ejemplo, porque digamos, uno dirá, pero lo que está en medio de los dos. Un ejemplo, digamos en una empresa donde se trabaja con ruido, yo no puedo eliminar el ruido, porque el ruido es el que me lo causa la máquina. Si yo no elimino ese ruido, tengo que mirar cómo evito que ese ruido llegue a mí como individuo. Entonces, no sé, poner una pared aislante, sí, o sea, determinar un mecanismo para que eso no afecte al 100% mi salud. Y el individuo, pues somos nosotros. Si no funcionó ni la primera ni la segunda, o si de pronto no está el control de la fuente, entonces yo pongo un control en el medio y un control para mí. En este caso el ruido, del ejemplo que les estaba dando, sería para mí unos tapaoídos. Y ya si estoy generando dos controles, la pared aislante y mis oídos. No puedo erradicar el ruido, pues hay muchos peligros que no se pueden erradicar. Aquí encontramos la evaluación de riesgo, que es donde es unas tablas que nos da la misma legislación y donde nosotros podemos determinar si esto es un riesgo crítico que debemos actuar ya para erradicarlo, controlarlo, o si de pronto es algo que yo lo puedo manejar, como por ejemplo el estrés. O sea, es algo que yo sé que todos los días lo va a haber, pero lo puedo controlar y no es tan crítico. No como decir, tengo un peligro de riesgo de trabajo en alturas. Yo para eso no puedo ponerme a esperar. Porque si de aquí a mañana se me cae un trabajador o ese mismo día, pues sí, o sea, en esta parte es donde sabemos si el riesgo es para priorizarlo o de pronto para ponerle un control y que no me vaya a generar una enfermedad laboral a futuro. Aquí en este riesgo nos da que es un riesgo aceptable. ¿Por qué es aceptable? Por lo que les decía que es algo esporádico, lo decía ya. ¿Sí? Los criterios para establecer los controles. Entonces aquí miramos los números de expuestos. Si en la gerencia general pues hay un gerente un gerente administrativo y un gerente financiero, entonces pues aquí miramos el número de expuestos.
tenemos la peor consecuencia y si existen requisitos legales, o sea, si hay una ley que interviene directamente con ese riesgo. Encontramos que para este sí, para controlar este riesgo, la legislación colombiana sí tiene algo específicamente enfocado a eso, que es la guía técnica para el análisis de exposición a factores de riesgo ocupacionales en el proceso de evaluación y calificación de enfermedad profesional. O sea, allí en esa guía técnica encontramos como de pronto yo qué acciones debo tomar para no tener una gripa o para que no me afecte un hongo, etcétera, una bacteria, qué debo tomar, qué no debo tomar. Y las medidas de intervención. Las medidas de intervención encontramos eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, que es más que todo señalización y temas más para de pronto, en dado caso que yo tenga un riesgo latente en algún sitio de trabajo, pues es colocar un letrerito que diga, ojo, aquí tengo un peligro, debe usar implementos de seguridad industrial o algo así. Y los equipos o elementos de protección individual, en este caso el tapabocas. En estas medidas de intervención hallamos lo que les venía explicando. Si existe una eliminación, pues erradicamos el peligro. Si no existe una eliminación, lo sustituimos. Y miramos qué controles tengo a partir de la ingeniería o de lo administrativo. ¿Listo? Entonces digamos que esto es como lo grueso del sistema. ¿Por qué? Pues porque aquí me dice a qué estoy yo expuesto trabajando en esta empresa. ¿Sí? Digamos que para que cuando alguien llegue aquí nuevo a trabajar a la empresa, si esto ya está implementado, yo le doy una inducción a ese nuevo trabajador y le estoy diciendo a qué se está exponiendo en esta empresa para realizar la función, ¿sí? Y pues de eso deroga de prevenir cualquier accidente. En el siguiente paso, lo que les explicaba al principio en el compromiso de ¿quién? No, del empleador. Recuerden que el compromiso del empleador para con los empleados es de brindar capacitación y todo lo que vimos en compromisos de seguridad industrial. Entre esos compromisos está emitir una política y unos objetivos de seguridad industrial. O sea, ¿qué objetivo tengo yo para el siguiente año que no tenga en este momento? ¿Sí? Es una política que pues, debe tener esencialmente eso, el compromiso del empleador para con el trabajador. Próximamente va a ser emitida. Nosotros vamos a tratar de buscar un espacio donde vamos a poner toda la información del sistema de gestión, donde sea visible para todos y para que ustedes se den cuenta en que se está avanzando. Cuarto paso, el plan de trabajo anual. Recuerde que estamos hablando de pasos para el sistema de gestión, ¿no? Porque pues estos ya no son como objetivos o algo así. El cuarto paso para cumplir con el sistema de gestión es el plan de trabajo anual y la asignación de recursos. Entonces, como les decía ahorita, es un plan de trabajo donde nos ponemos metas a corto o a largo plazo dependiendo de la dificultad del documento o de lo que tengamos que trabajar en ello, y donde ponemos un recurso. Si se necesita financiero, pues se pone financiero. Si solo se necesita técnico, pues se pone el computador o lo que haga falta. Y el personal, que en este caso sería, no sé, una consultoría o la mismísima ARL, o etcétera, el personal para capacitar, o etcétera, etcétera. Con una fecha de realización, un responsable, una meta y una actividad. El quinto paso es el programa de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción. Ya les había hablado un poco de este, donde les decía que para una u otra área va a ser diferente la capacitación. ¿Cómo yo hallo qué capacitación es ideal para el trabajador? Lo definimos acá. Para determinar las necesidades del programa de capacitación se debe tener en cuenta fundamentalmente las competencias requeridas por los trabajadores para el desempeño de su labor. ¿Sí? Entonces, pues creo que ya está explicado. Digamos que sí, para cada uno se va a hacer una capacitación diferente. No es que yo la vaya a dictar, sino que se les va a decir, no sé, Adriana tiene una capacitación para
mirar el tema de recursos humanos para ver cómo se controla algún procedimiento o qué puede mejorar su función en cuanto a recursos humanos, ¿sí? Dilmar tiene una capacitación de cómo va a hablarle bonito al cliente para que le compre más, ¿sí? O sea, dependiendo de las actividades desempeñadas por la labor. En el sexto paso nos dice que debemos crear un plan de emergencias. Que quiere decir prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Es un plan de emergencias que es donde identificamos las amenazas que, por ejemplo, derrumbes, sismos, que puede ocasionar, qué fenómeno natural puede causar acá, ¿no? Pues porque yo no puedo decir acá que nos vamos a inundar porque tenemos aquí al lado del océano, ¿no? O sea, tenemos que mirar es qué es lo que nos puede afectar acá, un sismo, un terremoto, etc. Identificar los recursos disponibles, las medidas de prevención y control existentes, por ejemplo, las camillas, las rutas de evacuación, los botiquines, etcétera, etcétera. Analizar la vulnerabilidad de las empresas frente a las amenazas, lo que les decía, ¿vulnerable a qué? Y actuar sobre eso. Y formular el plan de emergencias. Todo esto pues, o sea, esto es como lo que les estoy dando a entender, lo que se va a empezar a venir haciendo, ¿sí? En este momento no tenemos un plan de emergencias, ¿sí? Pero es lo que se va a empezar a hacer y lo que ojalá pronto esté para dictar la respectiva capacitación. El reporte e investigación de incidentes y accidentes de trabajo. Nosotros como empresa nueva, quizás que de pronto no cumplimos con este requisito. ¿Por qué? Porque nosotros, pues gracias a Dios, no hemos tenido ningún accidente desde que se creó la empresa, ¿sí? Entonces digamos que en este paso pues nosotros no cumpliríamos. ¿Se justifica por qué? Porque iniciamos el 1 de noviembre como empleados de Comarco SAS. En el paso 8, criterios para la adquisición de bienes o contratación de servicios. En este paso involucramos al tema de compras, ¿sí? El sistema de gestión también nos dice cómo debemos o qué requisito debemos ponerle o interponer como políticas propias de la empresa a un proveedor, ¿sí? O a un contratista. Como les decía al inicio de la capacitación, puede que yo contrate a un personaje para, como lo fue la vez pasada, me solde un estante, ¿sí? Entonces el sistema que me dice, pídale a ese señor que antes de entrar a su instalación esté asegurado una ARL, porque donde ese señor le pase un accidente de puertas para acá, el responsable es usted, ¿sí? Entonces aquí lo que quiere decir este punto es que nosotros debemos establecer criterios para la adquisición de bienes o servicios, que en este caso el ejemplo es un servicio. Entonces el empleador debe considerar como mínimo los siguientes aspectos para sus proveedores. Aspectos de seguridad y salud en el trabajo para la selección y evaluación. ¿Sí? O sea, si yo tengo un proveedor que no nada que ver con la seguridad industrial, pues ya tengo un criterio para saber si ese proveedor es bueno o es malo. Procurar canales de comunicación. Este paso es más que todo para de pronto si tenemos personal contratado por una temporal. Yo debo crear espacios de comunicación para decirle a la temporal, mire, yo estoy capacitando a su trabajador, porque él está bajo un contrato, pero con ustedes. Entonces, para el criterio de la adquisición, para la adquisición de bienes, debemos tener en cuenta eso que es fundamental. Luego, está informar previo al inicio del contrato los peligros y riesgos generales y específicos de la zona de trabajo. Entonces, para el ejemplo del señor que entró acá y soldó el estante, lo que iba a soldar, decirle antes de que el índice, usted está expuesto, no sé, a que haya cajas y se tropiece, tenga cuidado, etcétera, etcétera, informar a ese contratista. Para el paso 9 tenemos la medición y evaluación del sistema de gestión. Al principio les decía que nosotros debemos tener una mejora continua, y esa mejora continua, parte fundamental es esto, ¿no? Medir y evaluar cómo vamos, si lo estamos haciendo bien, qué está quedando mal, qué procesos podemos estandarizar. Entonces, para esto se necesitan unos indicadores de procesos. En esos indicadores de procesos se debe realizar una ficha técnica
de cada indicador, en la cual pueden tener las siguientes variables. Entonces tenemos un ejemplo, digamos que el indicador en este caso sería en la definición el cumplimiento del plan de trabajo anual. Para la interpretación del indicador, entonces, es un indicador de proceso que evalúa si estamos cumpliendo con los plazos establecidos en ese plan de trabajo anual. Un límite de indicador, o sí, a partir del cual se considera si cumple o no cumple con el resultado que al inicio nos planteamos. Entonces, cumple al 90%, está en riesgo del 80 al 90 o está en crítico, no llevamos ni el 80. Método de cálculo, pues entonces como este es el plan de trabajo anual, esto tiene que tener como su matemática, y en este caso sería número de actividades ejecutadas dividido número de actividades programadas en ese plan de trabajo anual por 100. Eso nos da una calificación y ahí sacamos el porcentaje de si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo. La fuente de la información para el cálculo, directamente el plan de trabajo anual y los soportes que tengamos de la gestión. La periodicidad del reporte, trimestral, semestral, mensual, como lo queremos hacer nosotros, que es semanal, para que esto avance de una manera rápida y exitosa. Y personas que deben conocer el resultado, el empleado y el responsable en seguridad industrial. En este caso soy yo. Y como último paso, acciones preventivas y correctivas. Entonces, si hicimos una gestión buena, ¿qué acciones preventivas le puedo adicionar a esa acción que tomé? Y si hicimos algo mal que no funcionó, pues ¿qué acción correctiva hago para que ahora sí me funcione, ¿no? Entonces se debe identificar el hallazgo, describir el hallazgo, realizar el análisis de causas, definir un plan de acción con respecto a ese análisis de causas, ejecutar las acciones definidas en ese plan, verificar el cumplimiento del plan de acción, verificar si esas actividades efectivamente sí me funcionaron o no, cerrar la acción correctiva o preventiva. Como último punto, veíamos al inicio de la capacitación y la inducción un video de sensibilización que tengo y que deroga todo el tema de riesgos laborales. Cortico, 2 minutos, y es para que lo vean. Lo que puede conllevar a no tomar medidas antes de actuar. Prácticamente el mato, ¿no? Lo que les decía el tema de procesos, ¿no? De estandarizar procesos, pues para que una cosa se no ocurra. Una acción repetitiva que podemos estar haciendo en nuestro lugar de trabajo. Ya pueden buscarlo. Un indicador de procesos, por ejemplo.
y me estaba apasionando realmente, me voy dando vueltas porque tengo como una pausa casi de Se llamaba Ok, entonces para que lo tengamos presente y muy en cuenta a la hora por lo menos de lo que les decía de uno estar en su sitio de trabajo y mirar qué puede conllevar a tomar una mala decisión. ¿Listo? Para finalizar, entonces pues la presentación se va a enviar a cada correo. Recuerden que para la mejora continua del sistema de gestión se les va a evaluar, se les va a hacer una evaluación de lo que vimos acá, por eso se les envía la presentación para que se retroalimenten y que pues no echen en saco roto la inducción, ¿no? Recordando que a la hora de una auditoría llega el auditor y coge al que sea, desde un personaje de ventas hasta nuestro representante legal, o sea, el que sea. Y le pregunta, venga, la inducción, ¿qué vio la inducción? ¿Qué es una política? ¿Qué es una acción correctiva, por ejemplo? Una acción correctiva, una acción preventiva, etcétera, etcétera. Entonces se les va a enviar al correo y se les va a enviar una pequeña evaluación para que por favor la remitan en el mismo correo y al correo corporativo, ojo, al correo corporativo, ¿listo? Sí, señor, gracias. Ok, entonces, es importante aclarar cómo fue la parte de contratación. Nosotros realizamos una contratación desde el 1 de noviembre del 2017 bajo la modalidad de contrato a término indefinido y dentro de ese ingreso como tal hubo un examen médico. Cada uno fue directamente a un examen médico, el cual prevalidamos la salud en ese momento que tenía. A partir de ahí, nosotros llevamos un registro para manejo directamente del sistema, donde nos da la dualidad de entrar a mirar qué tanto la persona está enferma y qué tanto no. Uno no está exento de enfermarse, el problema es llevar los registros directamente de la enfermedad. Por ende, el hecho de tener directamente un parámetro inicial nos da la prioridad que cuando termine cada una de las personas al momento del retiro de cualquiera de sus cargos, hay que hacer un examen de egreso. Es decir, le estamos diciendo al Ministerio de Trabajo, yo lo recibí así y lo estoy entregando así. Por ende, durante toda la trayectoria del sistema de seguridad en el trabajo, debemos de documentar todo registro, toda operación que suscite directamente un problema desde el punto de vista de salud. Las incapacidades hay que traerlas, así sea de un día, 2 días, hay que traerlas. Por eso digo, no estamos exentos de enfermarnos, lo importante acá es documentarlo. Lo otro es que este tema va a haber capacitaciones continuas, por eso el correo corporativo que se le formó a cada una de las personas, incluyendo los de oficina, tiene un correo corporativo. Se enviará la información correspondiente del correo corporativo para que vayamos retroalimentando directamente la información. Cuando se realice eso, deberán dar el acuse de recibido que están recibiendo el tema documental, llámese política, llámese presentación, llámese video, llámese como se llame, siempre tiene que haber el acuse de recibido, que es el documento por medio del cual nosotros damos certificación de todo el tema de capacitaciones. Las capacitaciones que se vayan a dar a la ARL son programadas y de acuerdo directamente con los cargos. Hay unos cargos críticos que debemos entrar en primera instancia, que es el caso del conductor, que es el caso directamente de bodega, que es el caso directamente comercial, para el manejo del mismo material POP o el material directamente de muestras que llevan, cómo deben cargar el maletín, de qué manera ven esto, cuáles son las pausas activas que deben realizar durante el desarrollo de su trabajo. Digamos que nosotros damos la información, damos cómo hacer las cosas, pero como decía Wilmer, es muy cierto, ustedes son las mismas que tienen que determinar. Miran los riesgos que puede haber por el solo hecho de no tomarse un minuto antes de pensar. Si nosotros preveímos todo riesgo, el sistema fluye de una manera rápida. El grupo de trabajo como tal está conformado por el representante legal, que es el señor César Agudelo, el coordinador correspondiente al sistema, que es el señor Wilmar, y en cabeza mía como director operativo tengo la misión de que cada 8 días tengamos una reunión para que el sistema
lo podamos llevar a cabalidad lo más pronto posible. Pero como es un sistema repetitivo, o sea, con esto no es que en 6 meses ya paramos el sistema, no. Todos los años y en la medida que exista la compañía como tal, de dar retroalimentación de todo lo que nos van pidiendo y lo que debemos actualizar. ¿Ok? De antemano, mil gracias por estar con nosotros. Este video como tal se va a mandar a nivel nacional para que lo puedan ver y tengan la capacidad de poder analizar y infundir directamente la información. Muchas gracias.